Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerardo y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy te vengo a enseñar qué debemos revisar en un UPS cuando nos presenta falla, bien sea que no encienda, se apague, no haga el cambio de batería a corriente alterna o viceversa, entre otras fallas. De esta manera tendrás una guía paso a paso en caso de no saber por dónde empezar a revisar o tengas poca experiencia en reparaciones electrónicas. También te mostraré técnicas para medir los componentes electrónicos más importantes directamente en placas sin tener que extraerlos. Inicialmente, la falla más común de todas, cuando un UPS no enciende o su autonomía es muy baja, es debido a la batería, bien sea que esté totalmente dañada o a punto de dañarse. Al abrir el UPS extraemos la batería y con un multímetro en escala de voltaje medimos la batería. Debes saber que el voltaje mínimo que debe tener una batería es de 10 a 10.7 voltios, siendo el valor nominal de la batería 12 voltios. Para comprobar que la batería no esté dañada, se debe verificar que el voltaje no caiga por debajo de este valor. Ok, bueno, ya tenemos la tarjeta aquí desarmada. Ok, vamos a trabajar en esta parte. Estos dos conectores son los que vienen directamente del transformador y pasan por estos 4 relés que son los que hacen los switcheos. Entonces, este es el circuito que nosotros vamos a analizar. Tenemos que ver cómo están estos relés, ok, y cómo entran aquí los pines del transformador para irnos guiando y poder ver por dónde viene el problema, ¿no? Tenemos estos 4 relés, ¿verdad? Y tenemos estos conectores. Todo esto que viene del transformador tiene que ver con este circuito de los relés, ¿ok? Y lo podemos ver aquí en el que vemos que este viene por aquí, ¿ok? Este viene acá, que es uno de los pines del relé. Ok, si podemos identificar el relé son 2 patas. Bueno, este nada más tiene una porque es el de la entrada, y 3 aquí. Estas 3 aquí y estas 2 es el segundo relé. Estas 3 aquí y estas 2 es el tercer relé, y estas 3 de aquí con estos 2 es el cuarto relé. Entonces, como podemos ver, este conector va a una pata del relé, este otro va a otra pata del relé, este otro va a otra pata del relé. Esto comunica con el otro conector, pero este a la vez también comunica a lo que tiene que ver con el relé, ¿no? Porque este que está aquí es un puente, así que no se ve porque está debajo del relé, pero este puente pasa acá y va a la pata del relé. Entonces todo tiene que ver, toda esta parte del transformador y de la entrada tiene que ver con estos relés. Tendríamos que probar los relés para ver cómo están, a ver si están dañados, están pegados, no hacen lo que es la conmutación, ok, y puede ser el problema ahí. Voy a explicar cómo trabajan estos relés. Bueno, los relés en su parte de abajo nos muestran cómo es su funcionamiento interno. Tenemos 3 pines arriba y 2 abajo. Como podemos ver, el pin de abajo de la izquierda está abierto debido a que estos 2 pines de las esquinas, que internamente es una bobina, no están siendo alimentados. Para que se active, aquí deben pasar 12 voltios, como indican sus especificaciones. En ese momento el relé se activará y cerrará el circuito para que conduzca. Ok, bueno, como necesitamos probar los relés con 12 voltios, pues vamos a utilizar la misma batería del UPS, que es de 12 voltios. Y yo soldé el cable negativo a uno de los pines de la bobina, ok. Voy a activarlo aquí y voy a probar la continuidad entre estos dos, a ver si están conmutando el primer relé. Así vamos a probar el primer relé. Tenemos aquí nuestro multímetro con el cual vamos a verificar la continuidad del relé. Y aquí podemos ver que el primer relé está bueno. Vamos a desoldar aquí, lo voy a soldar en el otro y probamos el segundo. Ok, vamos con el segundo relé. Ya le soldé el negativo aquí y vamos a probar. Fijémonos que aquí no está cerrado, ¿no?
porque no está alimentado los 12 voltios. Vamos a alimentar los 12. Y este relé también está bueno. Vamos con el tercero. Fíjense que sin alimentación no hay continuidad aquí. Vamos a activarlo. El tercero también está bueno. Vamos con el cuarto. Y bueno, como podemos ver, los 4 relés están buenos. Entonces vamos a ir revisando otras partes. Ok, bueno, viniendo nuevamente con el análisis, fíjense aquí. Esta pista está descubierta. Puede estar descubierta, no es el problema. Pero hay que ver, ¿verdad? Si esa pista, desde aquí a aquí, hay continuidad o no está rota, porque tiene que ver con el mismo circuito de los relés, que a pesar de que ya probamos los relés y vemos que están todos bien, si hay una pista rota en la cual tiene que ver con la activación de los relés o por donde pasa el voltaje cuando conmute el relé, no va a llegar el voltaje al punto ni a distribuirse por el resto del circuito. Entonces vamos a verificar si esa pista está buena. Aquí es donde vamos a trabajar, en esta pista. Vamos a ver si continuidad de este punto, que es por donde viene la pista, a este punto. Y aquí no hay continuidad. Fijémonos que como la pista está descubierta, aquí hay continuidad. Y aquí no hay continuidad, la pista está rota aquí. Entonces vamos a repararla. Ok. Aquí lo que hicimos fue que reconstruimos la pista. Ahí la podemos ver. Y ya pudimos unir este punto con este punto. Vamos a medirlo con el multímetro para que veamos que ya hay continuidad. Y ya ahí la pista reconstruida, ya podemos ver que hay continuidad. Bueno, vamos a empezar a revisar todo lo que es primero el relé, el fusible que va a la batería. Ahí vemos que el fusible está bueno. Y bueno, aquí este es el negativo que va a la batería y es la parte de lo que es el inversor. Entonces también vamos a empezar a trabajar, o a revisar, mejor dicho, todo lo que son los MOSFET que hacen la conmutación también a la parte del inversor, ¿no? Entonces vamos a empezarlos a revisar. Tenemos primero que ver cuál es la serigrafía del MOSFET. Okay. Ahí podemos ver que es el 50N06. Vamos a buscar el datasheet para ver cómo están distribuidos cada pin, a ver cuál es la base, el entrenador y el surtidor. Ya buscamos el datasheet, ya vemos cómo está distribuido los pines, ¿no? Bueno, nos muestra el pin 1, 2 y 3, pero si nos dice cuál es el pin número 1, aquí quiere decir que son por seguidilla, el 1, 2 y 3. Entonces, viendo también cómo está el diodo, que están entre el pin 2 y 3, vamos empezando por medir el diodo, ¿no? Entonces voy a colocar por aquí el multímetro y voy a medir entonces el diodo para ver cómo está. Aquí nos mide el diodo, al revés no lo mediría porque lo agarraríamos contrario. Igual aquí, igual en este.
Entonces ahí vemos bien los diodos están buenos. Ahora vamos a buscar cortocircuito. ¿Cómo vamos a buscar cortocircuito? Midiendo los pines de todos los MOSFET, ¿no? Entonces empezamos por aquí. No hay corto, no hay corto, no hay corto. Intercambiamos las puntas. No hay corto, no hay corto y no hay corto. Igual aquí. Intercambiamos. No hay corto y no hay corto. Vamos con el siguiente. No hay corto, intercambiamos puntas. Volvemos aquí. No hay corto. Y no hay corto. Entonces ya aquí podemos ver que la parte de los MOSFET están buenos. Ok, bueno, revisando me doy cuenta de que hay un componente que es este diodo, un Zener, que está roto. No sé si se aprecia, pero está roto. Igual yo lo medio con el multímetro y todavía me da una medición, pero en verdad está roto. Voy a reemplazarlo. Ok, como podemos ver, sí, en efecto el diodo estaba roto. Ya al sacarlo se terminó de romper. Entonces voy a poner otro que tengo de aquí de una placa de UPS. Aquí hay diodos que vienen también relacionados con los relés. Entonces voy a cambiarlo y a colocarle uno de estos a la otra. Ok, aquí reemplaza el diodo. Ok, otra de las cosas que debemos hacer en un UPS es la prueba del transformador. ¿Cómo vamos a hacer la prueba del transformador? Bueno, debemos identificar lo que son los devanados. ¿Cuáles son los devanados? Bueno, los cables que pertenezcan a una misma bobina. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a identificar. Debe haber una impedancia entre los cables de una misma bobina. Y en algunos casos, obviamente, cuando puede haber impedancias mucho más altas que otras, porque si en un devanado pasa un voltaje mucho mayor, pues la impedancia va a ser más alta, ¿no? Pero en este caso venimos trabajando prácticamente con los mismos voltajes y vamos a ver más o menos la impedancia muy parecida, ¿no? De todas maneras, a simple vista podemos más o menos identificar los devanados, ¿no? De este cable vemos que pertenecen como a este devanado y estos dos a otro, y esto un solo devanado. O sea, a simple vista, igual al empezar a medir los cables nos vamos a dar cuenta, porque si hay impedancia quiere decir que viene de la misma bobina. Entonces bueno, vamos a empezar según la lógica verde y negro. A ver, aquí tenemos el multímetro, vamos a ponerlo por aquí, vamos a medir verde y negro. Perdón, vamos a ponerlo en 2K en ohmio y empezamos a medir. Aquí tenemos 0.30 y pico. ¿Okay? Si queremos ver si este rojo pertenece al mismo devanado o a otro, entonces empezamos a medir aquí. Con este no me da nada y con este tampoco. Entonces este pertenece a este devanado y lo podemos demostrar igualmente midiendo, ¿no? 0.35 con el mismo del que va la batería, 0.35
y vamos al rojo, 0.35. Igual va a dar la misma impedancia, pues es la misma bobina. Si lo hacemos desde el azul y no del marrón, nos va a venir dando lo mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos este devanado que está bueno, porque si nos diera abierto, estuviera la bobina rota, ¿no? Pero en este caso no lo está. Entonces, este devanado está bueno y este también está bueno. Vamos a medir este. .41, 0.41, 0.40 y 0.35. ¿Ok? Entonces, ya con esto nos podemos dar cuenta de que la bobina está buena. Entonces también está descartada la bobina. Entonces, ya descartamos los relés que fueron probados y están buenos. Reconstruimos una pista que estaba dañada, imagino que también producto del mismo daño. Al igual que en el mismo circuito, además de la pista rota, había un diodo CN roto, también se reemplazó. Se midió el fusible de la entrada al inversor. Se midieron los MOSFET del inversor, los que conmutan, y están todos buenos. Entonces ya descartamos prácticamente todo. Ya lo último que vamos a hacer, que se debió haber hecho desde el principio porque es lo más fácil, pero uno generalmente va de lo más difícil a lo más fácil y no debería ser así. Lo último que nos falta es probar este cable. Entonces vamos a empezar a medir. Vamos primero a probar este, que es el fusible de entrada. Y vamos a medir el fusible. Ok, esto está bueno. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a medir el cable desde su terminal, desde aquí hasta el punto. Muchas veces no hace el switcheo de batería a corriente alterna porque simplemente el cable puede estar dañado. Entonces, el cable blanco nos viene para acá, a un extremo del fusible, y el cable negro nos viene por aquí por abajo, sube por aquí y conecta aquí a este punto. Entonces vamos a hacer la medición con el multímetro. Aquí con el cable pegamos una punta del multímetro aquí y con la otra punta vamos a ver cuál, si hay continuidad. Aquí hay continuidad, entonces esa punta está buena. Vamos a cambiar a la otra y vamos acá. Entonces el cable está bueno también. Esa es otra de las pruebas que hacemos. Y bueno, y con esto ya son las formas de poder revisar un UPS para poder detectar cualquier falla. Espero les haya servido este video. No olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.